Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que lanzamos desde Integra en esta fascinante serie de webinars que estamos lanzando llamado El viaje del dato. En este caso hoy vamos a realizar el episodio 3 en el cual vamos a hablar de automatización, ¿vale? Cómo transformamos nuestros datos con Power Platform. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de desarrollo de software en Integra, especializado en todo lo que tenga que ver con low code, con data, con inteligencia artificial. Y eso, hoy vamos a hablaros de este mundo, de esta tercera fase del viaje del dato, ¿no? Pues inicialmente hicimos una recopilación de cómo sería todo este proceso, ¿no? Os preguntábamos en qué situación, en qué estatus estabais en cuanto a este viaje del dato, si estabais en una fase muy iniciática o estabais ya muy metidos con esto, ya erais casi data-driven. Luego, la semana pasada, mis compañeros Andrés y Daniel hicieron un fascinante webinar sobre la extracción, sobre dispositivos, sobre IoT, sobre cómo sensorizar nuestro entorno, nuestra organización, nuestra empresa para poder captar y extraer la mayor cantidad de datos que luego podamos utilizar. Y vamos a profundizar con esta herramienta, ¿no? Con Microsoft Power Platform, donde, bueno, diferentes capacidades, diferentes posibilidades, tanto para completar esa extracción que nos comentaban Daniel y Andrés la semana pasada, pero en vez de con dispositivos, poder hacerlo con herramientas digitales, luego os contaré un poquito más en detalle, y luego pues, cómo poder utilizarla, ¿no? Cómo poder transformarla, cómo poder tener estos datos, esta información que obtenemos para la semana que viene ya pues, completar esta transformación con Microsoft Fabric, con Microsoft Power BI, con estas herramientas de análisis de plataforma de data pura y dura para que podamos, bueno, al final pues, completar este viaje en toda su plenitud, ¿no? Antes de entrar en detalle, antes de meternos con el asunto, bueno, pues siempre nos gusta comentar o hablar de quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en Integra. Somos una consultora tecnológica que damos soluciones globales a las necesidades complejas de las empresas desde otro punto de vista. Siempre desde nuestro propósito. Escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. También desde una propuesta de valor transversal en estas 7 grandes áreas en las cuales nos dividimos, un área muy específica de servicios y sistemas IT, consultoría IT, infraestructura, cloud, modern workplace, CAO y servicios gestionados, un área de soluciones de negocio muy enfocada a consultoría e implantación de ERP, CRM, soluciones sectoriales, nuestro área, el área de data, inteligencia artificial e IoT, pues, donde hablamos de analítica avanzada, donde hablamos de inteligencia artificial, donde hablamos de IoT, de producto conectado, de Power BI. Luego un área de desarrollo de software, donde hablamos de DevOps, hablamos de tecnologías low code, como sería la Power Platform que vamos a hablar hoy. Luego un área muy enfocada a todo lo que es el marketing y la comunicación, pues estrategia y marketing digital, comunicación corporativa, campañas 360 grados, posicionamiento SEO, SEM, e-commerce. Y luego 2 áreas muy enfocadas a las personas, ¿no? A la consultoría, al liderazgo, la cultura, procesos Lean, mejora de procesos, consultoría de recursos humanos y un área muy enfocada a lo que es el talento con nuestra Integra Technology School, con diferentes servicios integrales para la formación en las empresas, servicios e-learning, másters y programas o un diploma que tenemos actualmente con la Universidad de Zaragoza sobre todo lo que tenga que ver con el mundo del dato, ¿no? sobre el tema del data, muy interesante en esta situación en la que nos encontramos. Somos miembros de la empresa familiar, somos una compañía con historia, estamos en esto desde 1986, con 106 unidades de competencia diferentes y proyectos en más de 25 países. Y también desde el cuidado de nuestras personas, muy importante, somos más de 800 personas permanentemente formadas y alineadas para generar un impacto positivo en nuestros clientes. Nuestra sede central está aquí en Zaragoza, pero tenemos oficinas muy importantes en Barcelona, en Madrid, Bilbao, Alicante o Huelva. Sin más dilación, bueno, aquí ¿qué es esto de los datos, no? Esto del data driven. En la primera sesión os comenté pues, Big Data, Data Lakes, Data Mining, Data Driven, ¿no? Todos estos términos que estamos viendo en nuestro día a día, el que estamos viendo sobre todo en los últimos años, en los últimos meses con una mayor intensidad. ¿De qué hablamos, no? Cuando hablamos de esto, bueno, pues hablamos de cómo las empresas nos estamos convirtiendo, ¿no? Cómo estamos orientando a un paradigma data-driven, ¿no? Una organización data-driven es aquella que apuesta por un modelo que asegure que sus decisiones sean acertadas y que sobre todo estén basadas en lo aprendido hasta el momento. Es decir, que las decisiones estén avaladas por datos que puedan verificarse. Y aquí es donde dábamos estos 5
estos 5 estatus sobre cómo nos encontramos en las empresas respecto a nuestros datos, si somos data reticentes, perdón, pues que somos resistentes al cambio, que no vemos la necesidad de evolucionar en base a nuestros datos, ¿no? Estamos bien como estamos, data conscientes, que se conoce el valor de los datos, pero estamos centrados solamente en recopilarlos y no en analizarlos o en ver que la calidad de estos datos es buena. Luego están los data guiding, ¿no? Los data guiados, ¿no? Son empresas en las cuales los datos se analizan, se extraen conclusiones, se aprende de los errores y se mejoran procesos, ¿no? Ya es un punto muy evolucionado, ¿no? Ya sabemos qué datos tenemos, sabemos que los datos que tenemos son buenos, sabemos que los podemos analizar y que en esos análisis podemos extraer conclusiones y tomar nuevas acciones, ¿no? Poder mejorar nuestros procesos. Y luego están ya las dos áreas más expertas, más complejas dentro del mundo de los datos, pues los data expertos, donde los datos se analizan de forma estratégica, centrándonos en el porqué de los datos y obteniendo percepciones, y luego ya las empresas data-driven, ¿no? Que es donde los datos forman parte de la cultura y contestan a una pregunta muy importante que es ¿qué viene después? ¿No? El siguiente paso es, ya tenemos estos datos, pero ¿qué viene después? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene después con nuestros datos? Entonces, en este estatus es donde nosotros pretendemos un poco acompañaros en este viaje del dato, ¿no? Poder que seáis capaces de reconocer dónde os encontráis, vuestra organización, desde vuestra situación, desde vuestro puesto de trabajo, desde vuestra situación estratégica en la organización, poder identificar en qué punto estamos. En este viaje del dato, como os comentaba antes, bueno, ya hemos profundizado en esta extracción de los datos con herramientas de hardware, ¿no? Con dispositivos, con herramientas de IoT, donde, bueno, estos dispositivos nos permiten sensorizar, nos permiten captar, nos permiten, bueno, ver en diferentes situaciones cómo extraer esos datos que actualmente no tenemos para poder gestionarlos. Hoy vamos a hablar de este punto central, que sería la transformación de los datos, ¿no? Una serie de datos en brutos tienen un gran potencial, pero podemos transformarlos, podemos automatizarlos y luego posteriormente podemos representarlos para que nos lleve mucho más lejos. Hoy nos vamos a centrar en esta transformación, en cómo podemos, con herramientas dentro de la Microsoft Power Platform, dentro de esta plataforma de low code, cómo vamos a poder transformar nuestros datos, cómo vamos a poder completarlos, cómo vamos a poder incluso extraer, ¿no? Ya hablamos en su día de la captura y la extracción, pero bueno, pues vamos a ver una serie de herramientas donde podemos también incluir la inteligencia artificial que nos va a permitir, oye, cómo esta inteligencia artificial, como estas herramientas que hoy día están tan en boga, nos permiten incluso tener nuevos datos o que los datos que tengamos en formato físico, en papel, pues nos permita digitalizar para transformar estos datos a un mundo digital, ¿no? Pues muy bien, vamos a hablar de esta transformación de los datos con Power Platform. Y la primera pregunta es, oye, ¿qué es esto de Power Platform? ¿Qué plataforma es esta que me comentas, Jorge, que quizá no la conozca? Bueno, pues Power Platform es una plataforma de Microsoft donde tenemos una serie de herramientas con un mismo leitmotiv, ¿no? Que son herramientas low code, son herramientas de bajo código donde no necesitamos grandes lenguajes de programación para poder utilizarlas. Son herramientas que en muchos casos simplemente conectando diferentes elementos que vamos soltando, pues, por ejemplo, una Power Apps, una aplicación, una herramienta, perdón, que nos sirve para crear aplicaciones, ¿vale? Power Apps, los elementos los vamos soltando en un lienzo, vamos conectándolos entre ellos, vamos conectando a una base de datos, a un origen de datos, vamos transformando estos datos directamente en la herramienta, pero no necesitamos conocer un lenguaje de programación, pues, como sería un .NET, un PHP, Java, diferentes lenguajes mucho más complejos para poder crear esta aplicación, ¿no? Son elementos mucho más visuales. Luego está Power Automate, que es esta herramienta donde quizás vamos a profundizar un poquito más, donde vamos a hablar de cómo utilizar estos flujos automatizados de diferentes formas para, bueno, obtener datos, transformar datos, completar datos, llevar datos que tenemos en un sitio a otro sitio, ¿no? Poder un poco en este lenguaje también a alto nivel, el poder haceros entender en qué casos de uso podemos definir con Power Automate. Luego hay dos herramientas que quizá Copilot Studio es la más novedosa porque modificó en noviembre de 2023, hace solamente un par de meses. Antes era Virtual Agents, que era una herramienta para crear chatbots, quizá una herramienta que ahora ha sido mejorada con la introducción de Copilot Studio, ¿no? Copilot Studio es esta herramienta que nos permite crear nuestros propios copilots. Sabéis que desde la semana pasada Microsoft ha liberado
Copilot para prácticamente todas las organizaciones que quieran tenerlo. Copilot Studio lo que nos permite es personalizar o customizar nuestros propios copilots para que, bueno, hagan hasta cierto punto parte de lo que nosotros queremos que nos conteste. No podemos editar o configurar estos copilotos para nuestro entorno de Microsoft 365. Luego estaría Power Pages, que es esta herramienta, una escisión de Power Apps, que lo que nos permite es crear portales web, portales comerciales, muy sencillos, muy básicos, pero que, bueno, que en esta relación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con entidades externas que no sean de nuestra organización y que no estén en nuestro tenant, en nuestro entorno de Microsoft, pues nos permita poder compartir información con ellos, por ejemplo. Y como veréis, no he comentado nada de Power BI porque Power BI sí que es verdad que es esta herramienta de la Power Platform que también es low code, pero que quizá cada día está, si me lo permitís, un poquito más fuera de la Power Platform porque obviamente existe Microsoft Fabric, que es esta plataforma del dato, ¿no? Esta plataforma que ha creado Microsoft donde podemos trabajar, gestionar, transformar todo lo que tenga que ver con nuestros datos, con un gran data lake, que sería este One Lake creado dentro de Microsoft Fabric, y donde Power BI es la herramienta de análisis y de visualización de nuestros datos, ¿no? En este punto, la semana que viene, profundizaremos mucho más en toda esta parte de la visualización de los datos con Microsoft Fabric, con Microsoft Power BI, todas estas herramientas que incluye y capacidades que incluye Microsoft Fabric. Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en Power Automate, que es esta herramienta que nos va a permitir transformar nuestros datos, que nos va a permitir, bueno, incluso extraer o generar nuevos datos. Ahora os enseñaré cómo. Y quizá os pasaré un poquito por encima Power Apps, simplemente para que veáis, bueno, cómo podemos utilizar alguna aplicación para poder completar nuestros datos, ¿no? Al final, Power Apps es esta herramienta que nos va a permitir, pues bueno, crear pequeñas aplicaciones donde, pues, mediante formularios, campos de texto o diferentes elementos podemos incluir nueva información, ¿no? Si recordáis, en el primer webinar, aquellos que estuvisteis, en el episodio 1 de este viaje del dato, os enseñaba una pequeña aplicación muy básica donde lo que hacíamos era unos datos que habíamos extraído previamente con unos sensores de IoT, pues con los sensores de IoT estábamos captando una serie de información. En la Power App lo que hacía era reflejar esos datos que estaba captando en tiempo real, ¿de acuerdo? La aplicación estaba conectada con esos sensores, por lo cual estaba viendo en ese momento los datos que estaba capturando mis sensores de IoT. En la aplicación veía esos datos capturados y lo que hacía es, pues, una serie de datos que mis sensores no me permitían capturar porque, pues, yo como persona tenía que introducirlos a mano. En esa aplicación lo que me permitía es introducirlos y así lo que hacía era completar toda la información. Oye, en este momento justo, a este día, a esta hora, los sensores me están captando esta información y yo estoy introduciendo esta otra información para al final tener muchos más datos que nos permitan luego, pues bueno, transformarlos, analizarlos, nos permitan tomar nuevas decisiones, ¿no? Quizá ahí Power Apps es donde tiene sus mayores capacidades, ¿no? Estas aplicaciones sencillas de negocio que sobre todo hacen que eliminemos estos Excel donde realizamos una serie de gestión o los papeles o los correos electrónicos que nos enviamos. Al final, una aplicación que nos permita tener el control de nuestros datos. ¿De acuerdo? Este sería un viaje iniciático, ¿no? Dentro de lo que sería la Power Platform, pues bueno, un poco como nos permite identificar las diferentes herramientas de Microsoft Power Platform para, bueno, pues para diferentes puntos de nuestro viaje, ¿no? Pues desde tener websites de negocio, ¿no? Desde tener sitios web comerciales con Power Pages que nos permitan conectar con nuestro exterior, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con aquellas personas que no son de nuestra organización. Power Apps para mejorar esta experiencia del usuario, ¿no? Al final, Power Pages es nuestra conexión con el exterior y Power Apps sería nuestra conexión con el interior, nuestras aplicaciones de negocio donde nuestros trabajadores, donde nuestros usuarios van a poder, bueno, desempeñar diferentes funciones con las capacidades de Power Apps. Estos chatbots que teníamos en Virtual Agents ahora convertidos en Copilot Studio, ¿no? Veremos cómo evoluciona Copilot a lo largo de este año. Como decíamos, es algo muy nuevo y es algo que estamos todavía palpando, ¿no? Ver cómo estos copilots nos van a ayudar en nuestro día a día, tanto el copilot de Microsoft 365, el copilot dentro de Microsoft Power Platform o copilot dentro de Microsoft Fabric. Cada uno de estos copilots, cómo nos van a permitir mejorar en nuestra labor, en nuestro trabajo diario. Luego una serie de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Estas Smarter Solutions que dice aquí Microsoft. Bueno,
hoy veremos un par de detalles de cómo estas capacidades de inteligencia artificial, este AI Builder que se llama dentro de Microsoft, nos permiten, bueno, cómo poder avanzar y cómo poder utilizar la inteligencia artificial con nuestros datos. Luego veis ahí 3 puntitos con el logotipo de Power Automate, porque Power Automate tiene 3 capacidades fundamentales. No os lo comento ahora porque ahora profundizaré en cada una de ellas. Luego Dataverse como esta base de datos estructurada dentro de todo lo que es la Power Platform. Y finalmente analizamos nuestros datos, ¿no? Sería este final del viaje. Y analizamos nuestros datos con Power BI, como os decía, profundizaremos la semana que viene. ¿Cómo utilizar estas herramientas? ¿Cómo utilizar todas estas herramientas que hemos visto? Bueno, estos 3 puntos que veíamos de Power Automate, vuelvo otra vez atrás, son, por un lado, los procesos digitales de automatización, ¿vale? Cómo nos conectamos a diferentes APIs para disponer de información. Oye, me conecto a esta herramienta para tener información, me conecto a esta otra herramienta, me conecto mediante APIs en estos procesos de automatización digital para mover y transformar nuestros datos. Luego el tercer punto, me salto el de la minería de procesos. El tercer punto es los RPAs, ¿de acuerdo? No tenemos un conector, por lo cual tenemos que crear un robot que emule a un humano. Hoy os enseñaré también un poquito por encima cómo podemos, en vez de conectarnos a datos, podemos obtener estos datos. Y luego sería una de las últimas capacidades importantes que tiene Power Automate, que es esta minería de procesos, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros procesos haciendo un análisis muy exhaustivo mediante Power Automate. ¿Cómo podríamos hacer un viaje donde utilizáramos toda esta automatización, ¿no? Que vemos ahí, hiperautomatización en acción. Bueno, pues con estas herramientas que vemos aquí en la parte de abajo, pues Outlook, dentro de nuestro entorno de Microsoft 365, Power Automate, las capacidades de inteligencia artificial, Dataverse como base de datos, Power Apps, de nuevo Power Automate y terminamos con un RPA, podríamos hacer este viaje que sería un caso de uso bastante, podríamos decir, habitual dentro de las organizaciones, quizá no esté en concreto, pero sí algo muy similar, donde pues inicialmente recibimos un correo electrónico, recibimos un email en nuestro buzón de Outlook, donde el equipo de ventas recibe un correo, como decíamos, de un cliente que contiene una solicitud de una propuesta con muchos documentos. Solicito que nos enviéis una propuesta para el siguiente proyecto y un montón de documentos donde se explican toda esta propuesta, cuáles son los requisitos, cuáles son los tiempos, bueno, pues una solicitud de una propuesta. Vale, pues este proceso digital lo que podemos hacer es, vale, pues conectamos este correo electrónico con Power Automate para que automáticamente responda a la recepción de ese email de manera automática y que coja esos documentos y me los guarde, ¿vale? Los procese, como procese estos adjuntos, coja estos documentos adjuntos y me los guarde, por ejemplo, en un SharePoint, ¿vale? Ya tengo ahí guardados los documentos en un SharePoint de propuestas para cliente. Me invento, un SharePoint que tenemos ahí guardado en nuestra nube. ¿Vale? La inteligencia artificial lo que hace es extraer los datos clave de este correo, de esta información y almacenarlos en Dataverse. Y mediante primero un robot analiza, exacto, el giro era hacia arriba ahora, los documentos se analizan mediante la inteligencia artificial, cogemos todos estos documentos y extraemos toda la información, luego os pondré un ejemplo, para extraer los datos que necesitamos, ¿vale? De esta documentación que nos ha enviado tenemos que extraer los datos que nosotros vamos a necesitar para preparar una propuesta. Vale, los extraemos, la inteligencia artificial extrae estos datos y una serie de datos clave que consideramos, los almacenamos en Dataverse. ¿Con qué intención? Con la intención de que luego, posteriormente, una aplicación de Power Apps nos permita validar lo que hemos extraído. Oye, estos son los datos extraídos de la propuesta enviada por tal cliente. Los revisamos, son los correctos, ¿vale? Sí, perfecto. Datos validados, los validamos directamente en la aplicación y una vez que hemos validado esto, lo que hacemos es coger y enviarlo con Power Automate a un robot que coja esos datos que hemos extraído y los inserte en un portal o en una aplicación en la cual no tengo un conector, no tengo una API. Pues un portal legacy, un portal web, una aplicación legacy, una aplicación que no tiene un conector, una API directamente, por lo cual ese robot lo que va a hacer es coger los datos extraídos y me los guarda aquí, ¿vale? Este sería un ejemplo perfecto de cómo diferentes herramientas nos van a permitir trazar todo un viaje de nuestros datos, desde la extracción de estos datos con herramientas de inteligencia artificial hasta, bueno, como con Power Apps o como con Power Automate nos va a permitir realizar diferentes flujos con nuestros datos.
cuando hablamos de inteligencia artificial, claro, decimos, vale, pero solamente puede hacer esto, solo puede extraer datos. Bueno, el AI Builder, ¿no? El constructor de inteligencia artificial que actualmente tenemos en Power Automate, nos permite realizar diferentes funciones. Pues ahí veis algunos ejemplos, sobre todo con documentos, con textos, con imágenes, con datos estructurados, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues diferentes casos de uso sería pues el que hemos comentado. Cómo podemos extraer información de documentos, ¿de acuerdo? Tengo una serie de documentos y necesito que me extraigas esta información. Ahora os pondré un ejemplo donde veréis pues cómo de manera muy rápida es capaz de extraer información de diferentes documentos. Oye, necesito que me hagas una categorización de una serie de correos electrónicos de feedback de mis usuarios. Podemos utilizar esta inteligencia artificial para cada vez que me llega un correo electrónico, categorizar qué tipo de incidencia o qué tipo de información o qué tipo de solicitud tiene este correo electrónico, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, para el sector retail, oye, todos los correos que recibo, el correo electrónico de pues, venta o de incidencias, que me los categorice para, en base a la categorización de ese correo, definir un flujo, definir otro. Vale, pues imagínate, me recibo un correo sobre una incidencia, sobre un pedido online. Vale, pues ya categorizo que esto es una incidencia sobre un pedido online, por lo cual el flujo será diferente sobre, oye, te mando un correo electrónico para saber si el próximo domingo que es festivo, se abre el establecimiento. Bueno, pues ese flujo será diferente porque es una solicitud informativa, por lo cual quizá la persona que tiene que responder es diferente, o el flujo interno, por ejemplo, en nuestro CRM va a ser diferente. Pues es una incidencia sobre un pedido online, tendré que notificarlo en CRM, en este cliente, pedido online, etcétera, etcétera, ¿no? Al final nos va a permitir reconocer y categorizar toda esta información para luego con Power Automate definir qué tipos de flujo podemos utilizar. Otra de las potencias muy, muy importantes de la inteligencia artificial es el trasladar, perdón, el traducir, me salió, estaba leyendo aquí en inglés, el traducir pues diferentes solicitudes. Pues mira, imaginaos que tengo diferentes proveedores o clientes por todo el mundo y me llegan solicitudes en multitud de idiomas, pues que esas solicitudes se traduzcan automáticamente para que mis usuarios que están aquí en España las tengan que gestionar en castellano. Es otra de las posibilidades. La verdad es que hay muchas situaciones en las cuales podemos utilizar, ¿no? O el reconocimiento en imágenes. En vez de enviarte un documento, te envío una imagen con un texto no estructurado y necesito que la inteligencia artificial me lo estructure. Esta sería otra de las capacidades de la inteligencia artificial para, al final, es transformar estos datos que estamos recibiendo de diferentes formas, estructurarlos, recogerlos, extraerlos y seguir el flujo del proceso de nuestros datos. Y luego, pues como os comentaba, Copilot, ¿no? Copilot está llegando a nuestro mundo, a nuestras organizaciones. Cada vez aquellos que seáis usuarios de Microsoft 365 veréis que Copilot está mucho más presente en todas estas herramientas. Una herramienta lanzada en noviembre del pasado año con una limitación de usuarios que esta semana pasada fue liberada para prácticamente todas las organizaciones que tengan licencia de 365 y que, bueno, como os decía, estamos metiéndonos mucho en ella porque creemos que es algo muy importante y muy interesante y algo a potenciar en nuestras organizaciones, ¿no? Como estos copilotos nos pueden ayudar, pues, por ejemplo, en este vídeo que estáis viendo es el ejemplo perfecto de cómo nos permite ayudarnos en la creación de flujos en Power Automate. Veis en Power Automate, aquellos que seáis usuarios, que, bueno, que ya podéis pedirle a un copilot en inglés, pues que describirle un tipo de flujo que creo que necesito y que tengo que implementar. Entonces, Copilot lo que hace es identificar este mensaje en lenguaje natural, traducirlo a flujo, ¿no? A un flujo de trabajo y ver pues, qué diferentes conectores podemos utilizar para generar este flujo. Pues mira, necesitas conectarte tu correo electrónico a tu SharePoint a este conector tercero, te define aquí el flujo con las diferentes herramientas para al final crear un flujo. El flujo que crea puede estar más completo, menos completo, pero sí que nos permite por lo menos tener un paso inicial a la hora de crear nuestro flujo de trabajo dentro de Power Automate. Muy importante y muy útil, sobre todo eso, de cara a este año 2024 va a ser una de las herramientas más importantes, ¿no? Al final, desde la irrupción de ChatGPT a finales de 2022, pues bueno, hemos vivido un 2023 donde, bueno, pues ha irrumpido en nuestras vidas todas estas tecnologías, ¿no? Todas estas herramientas y capacidades de la inteligencia artificial generativa, con ChatGPT a la cabeza, quizá como el elemento más masivo para todos. Bueno, tenemos que ver
cómo utilizar esto, cómo identificar estos casos de uso de, oye, cómo Copilot nos puede ayudar en nuestro día a día, cómo Copilot nos puede ayudar en nuestras herramientas, en nuestros procesos, cómo podemos que esta inteligencia artificial generativa se introduzca en nuestros procesos dentro de nuestra organización, ¿no? Y estamos ya identificando muchos casos de uso, hemos creado incluso ya algún asset, algún acelerador para poder implementar en diferentes organizaciones utilizando estas herramientas de la inteligencia artificial generativa. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña demo, ¿no? Tenemos aquí unos minutitos para poder enseñaros de forma muy rápida cómo estas herramientas nos permiten, pues bueno, al final, como os decía, transformar nuestros datos, ¿no? Pues Microsoft Power Automate, como os comentaba, tenemos, esto es Office, mi licencia de Office, ¿de acuerdo? Sin trampa ni cartón, pues ya me he metido dentro de Power Automate. Dentro de Power Automate tenemos nuestro centro de IA, nuestro constructor de inteligencia artificial. Aquí dentro de nuestro centro de IA podéis comprobar todos estos modelos que ya están predefinidos o ya están creados por Microsoft para sus herramientas, ¿no? Todo esto que hemos visto, estas diferentes posibilidades, donde, pues bueno, por ejemplo, uno de los clásicos, el extraer información de facturas, ¿no? Es uno de las herramientas o de las capacidades de la inteligencia artificial que más potenciada está por Microsoft. ¿Podemos utilizar OCR? Sí, podemos utilizar OCR, pero al final el OCR le tenemos que decir mediante una plantilla dónde me vas a reconocer los datos, dónde me vas a reconocer la fecha, los datos me refiero a los datos del cliente, dónde vamos a reconocer cuáles son las líneas de producto, cuál es el total. Bueno, pues con la inteligencia artificial de Microsoft no tenemos que decirle dónde buscar esa información, sino que lo que va a hacer es reconocer en todo el documento dónde está esa información de la factura. Aquí Microsoft nos pone 3 ejemplos, pues con 3 facturas diferentes, donde, pues bueno, podéis ver aquí, si lo acelero un poquito más, veis aquí factura, pues destinatario de la dirección y con un 94% de confianza reconoce que es este. Dirección del proveedor con un 85% de confianza reconoce que es este. Bueno, ha bajado el porcentaje de confianza, pero la extracción es correcta. El CIF, el ID del impuesto de proveedor, vale, es correcto. Una serie de información pues que está en la factura y que ha reconocido. Algo muy importante, por ejemplo, las líneas de los productos, ¿no? Las líneas de la tabla de artículos que están incluidas en esta factura. Aquí me los reconoce como tal, el código, la descripción, la cantidad, el precio unitario y el precio total. Y lo bueno es que este apartado de aquí, por ejemplo, que es la información extraída, esa información que tengo definida en las líneas de producto, me lo reconoce como una tabla, por lo cual puedo extraerme esta información directamente como una tabla y me la reconoce como tal, la descripción, el código del producto, la cantidad, por lo cual es algo muy importante porque al final estos datos me los puedo extraer, ¿de acuerdo? Al final veíamos esta parte de, oye, ¿cómo capturamos incluso datos de documentos? Pues mira, aquí tengo una factura que está escaneada, pues me la he enviado en papel y la he escaneado y he conseguido extraer estos datos que ya los tengo digitalizados y a partir de aquí ya puedo hacer lo que quiera con ellos. Desde llevarlos a mi sistema de gestión financiera o de contabilidad para proceder a su pago, guardarlos en diferentes registros para luego poder analizar pues, diferentes ítems de facturación, analizarlos en un cuadro de Power BI. Al final, lo que nos permite es llevarlo a otro punto, ¿no? Desde un papel lo digitalizamos y convertimos esta información, gracias a la inteligencia artificial, a una herramienta como sería pues, bueno, un ERP o cualquier otro sistema, ¿de acuerdo? Aquí podemos incluso hacer pruebas con diferentes facturas, ¿no? Pues aquí he descargado alguna de internet y lo que hacemos es, pues, lo que hace es analizar esta factura. Es algo que podéis probar vosotros directamente en Power Automate, en los modelos de IA, para comprobar, pues bueno, cómo esta herramienta de Microsoft permite extraer la información de vuestras facturas. Pues bueno, aquí detecta con un 76%, pero lo detecta correctamente, que es el destinatario, la dirección, estas líneas de producto, lo mismo, me las detecta como tal y me crea una tabla para poder decir, vale, pues mira, esto que te he extraído es esto y al final esta información me la puedo luego llevar donde quiera. Es una información que me extrae en bruto y luego yo puedo convertir pues, en una base de datos, llevarla a mi ERP o cualquier otro sistema. Lo que es como, bueno, Power Automate nos permite crear un flujo que podemos integrar la inteligencia artificial. Otra de las herramientas que decíamos para poder utilizar esta extracción o cómo utilizar esta transformación sería Power Automate Desktop, estos robots, ¿no?
¿Podemos conectarnos, por ejemplo, a una página web para extraer información? Bueno, pues mediante un RPA lo podemos hacer. ¿Qué es un RPA? RPA es un robot donde le decimos, mediante esta grabadora, qué pasos tenemos que hacer, ¿vale? ¿Qué pasos tienes que emularme a mí para extraer una serie de información? ¿Cuál es el clásico ejemplo? Pues bueno, por ejemplo, necesito extraer los movimientos bancarios de mis cuentas. Quiero que todas las mañanas te metas en la página web de este banco y de esta cuenta te extraigas los movimientos del día anterior. Y esos datos que te extraes los guardas en un registro, en un Excel, en una lista de SharePoint, en cualquier sitio para que yo luego pueda hacer la revisión, ¿no? Y pueda cotejar que lo que he recibido en mi cuenta bancaria es lo que han enviado, ¿no? Esa conciliación bancaria, esa conciliación de los asientos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, crear un robot que nos permita esto. En este ejemplo que teníamos aquí definido es, oye, métete en una página web de venta de inmuebles y extráeme cuáles son los inmuebles que se venden en este momento en Zaragoza, extrae esa información y guárdamela en un Excel. Bueno, al final, ¿puedo hacer un estudio de mercado con un robot? Sí, me permite conectarme a una página web que me extraiga pues diferente información de las ventas de viviendas que hay actualmente en la ciudad de Zaragoza, con el precio, las habitaciones, los metros cuadrados, y en base a eso hago un estudio de mercado. Bueno, es otra posibilidad. No me puedo conectar a esa página web, pero extraigo la información de manera automática todas las semanas o todos los días o de diferentes localidades. Es una forma de utilizar estos robots, estas herramientas de automatización para extraer y obtener nuevos datos que luego me permitan analizarlos, trabajar, gestionar con ellos. Espero que haya sido útil este webinar que hemos hecho hoy. Espero que os haya servido y que bueno, hayáis visto diferentes formas de transformar nuestros datos y de obtener nuestros datos para llevarlos al siguiente punto. Siguiente punto, la semana que viene, episodio 4, representación visual y explotación con Microsoft Fabric. Y luego un último episodio que tendremos dentro de un par de semanas sobre la simulación y predicción de tendencias futuras, ¿no? Donde veremos diferentes herramientas de, bueno, cómo poder hacer previsiones a futuro, previsiones en base a nuestros datos históricos, al final completar todo este ciclo del dato con esta predicción y esta vista a futuro. Gracias por vuestro tiempo, ahí tenéis mis datos de contacto por si os surge alguna duda, estoy disponible para vosotros. Lo dicho, gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.